Misión, Vida y Libertad presenta su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación. Bueno, damos la gloria al Señor como siempre, agradecidos por todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas, y estoy muy seguro que en la vida de cada persona, de cada televidente. Yo quiero en este momento, antes de continuar adelante, invitarle para que pidamos la dirección de Dios. No hay nada más lindo que es de depender del Señor, depender de la dirección general del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu amado Hijo a rescatar y a salvar todo lo que estaba perdido, en lo que no había esperanza, Señor Dios. Pero gracias que ahora, a través del sacrificio, a través de la sangre del Cordero de Dios que fue derramada, a través de esa sangre del nuevo pacto, hoy podemos confesar y declarar que somos libres en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios, Espíritu Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y verdad. Amén y amén y amén. Bueno, en este momento nuevamente le damos la bienvenida a mi hermana Irma Luz Mendoza. Hermana, qué bendición poderla tener nuevamente durante estos tiempos de estos programas. La gente se ha comunicado con nosotros y aún se seguirá comunicando a causa de lo que Dios hizo en su vida después de ser una mujer que estuvo allí durante muchos años en el servicio de la religión, de ser esa mujer religiosa, ¿cierto? Y de verdad, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Pastor, por darme esta oportunidad en este tercer programa, a petición del público, porque es un testimonio bastante interesante. Claro que sí, es algo muy glorioso. Y la Biblia nos dice, yo quiero invitarle para que vayamos allí a Romanos capítulo 6, versículo 11. La Biblia dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo importante, que ahora, como mi hermana ha testificado, ahora que es una gran mujer de Dios, una sierva de Dios, que Dios la sacó de allí, de donde estaba completamente en una ceguera espiritual, pero que Dios le abrió los ojos del entendimiento, le ha dado el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia. Y bueno, ella nos ha compartido acerca de todo lo que tuvo que vivir, pasar por persecución, ¿cierto? Tener que llegar aún prácticamente solamente con la ropa que tenía puesta y aún se la iban a quitar. Eso es tremendo. Entonces, para poder continuar en esto, dice que, bueno, la gloria es para el Señor, que llegó a nuestra casa y la pastora, bueno, juntamente con nosotros, Dios nos dio el privilegio de poder ser esa mano, de poder ayudarle, colaborarle y bueno, qué rico por ello. Y nos gozamos en el Señor, y vuelvo y digo, no lo decimos para tal vez jactarnos de esto, no, porque la cosa no es así, pero me gozo en el Señor de que ahora, así como fue todo lo que tuvo que haber en su vida, pasar por esos momentos duros, dificultades, aún en su matrimonio, y Dios le otorgó una bendición muy grande, que es una hermosa niña dentro de su hogar. ¿Cómo se siente ahora, antes que no tenía esos privilegios de ser esa madre bienaventurada, de poder estrechar en sus brazos esa hermosa niña? ¿Cómo se siente ahora? Bueno, yo me siento muy feliz. Algo que yo conocí, que no conocía en la Iglesia Católica, fue el poder de Dios. No lo conocía. No como esa doctrina de la palabra que nos presenta. El poder de Dios, esa capacidad de sanar, de liberar al cautivo, de sanar al enfermo, de quebrantar los yugos de la esclavitud. A mí, dentro de la vida religiosa o de la vida de monja, había la palabra de Isaías en el que Jesús dice, yo he venido para liberar al cautivo, para sanar al enfermo, para ayudar al necesitado.
y siempre esa palabra a mí me llenaba tanto. Y cuando yo conocí el poder de Dios en este proceso de crisis, me dio tan duro porque yo sentí que en ese proyecto de vida que yo traía, yo estaba viviendo algo falso. Entonces, al vivir esa falsedad, en ese proceso con los pastores que me ayudaron en esa sanidad afectiva, sanidad de ataduras, de magia blanca, de consagraciones, yo empecé a levantarme. Tuvo que haber una liberación, una restauración. Una liberación y una renuncia, ante todo esa renuncia a la muerte, porque la magia blanca, que es esa consagración a los santos, a los santos, que realmente la palabra nos habla de ídolos. No adoréis a los ídolos, pero que se adoran a los santos. Y también de liberarme de esos votos de pobreza, de castidad que yo había hecho. Porque, es decir, yo había renunciado a ser casada, solamente a vivir en el convento para Cristo, y yo también había renunciado a las riquezas o a tener bienes, ¿no? A tener patrimonios. Entonces, una de las doctrinas que me tocó tumbar fuertemente fue la doctrina de la pobreza, porque dentro de la Iglesia Católica se dice que nosotros teníamos que hacer un voto de pobreza y que teníamos que ser pobres porque Cristo era pobre. Y entonces yo enfrentarme a la palabra donde nos dice, mire, Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Exactamente. Y por eso cuando nosotros miramos Efesios, dice la palabra del Señor, bendito el Dios y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Entonces ahí es cuando podemos ver cómo digamos, dentro de la religión se quiere, digamos, ocultar, ¿cierto? O sea, ocultan el verdadero mensaje, lo original, el diseño de Dios. Claro, el Señor llevó todo allí en la cruz del Calvario, en el madero, para que nosotros hoy seamos bendecidos. En primer lugar, en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en todas las áreas de nuestra vida. Pero hermana Irma, ahora que ya usted está en la verdad, en el camino, verdad, vida y salvación, ¿cuál es su meta? ¿En qué se proyecta ahora? Bueno, a partir de todo este proceso que les he contado, pues conocer esta doctrina, la doctrina verdadera, ¿sí? La verdad de Cristo, como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, la verdad, ¿sí? Conocer esa verdad fue un proceso de conocer, de mirar, de profundizar, y una vez que ya yo tenía esa doctrina sana, todo este proceso que yo viví, esta crisis me fortaleció. Gloria a Dios. Y esto me ayudó y me ha ayudado a tener una fe. Yo era una persona muy negativa. Es decir, yo pensaba que las cosas no se podían lograr. Y la fe es la certeza de esperar en Cristo. Y fue un proceso también que viví en mi vida. Creer en Dios. Y allí empezó ese nuevo proyecto de vida, a partir de la fe, a partir de conocer el poder de Dios. Y aprendí también a conocer que todas esas cantidades de sombras que yo veía, que eran también esos espíritus del mal, ¿no? Esos principados, potestades, que me estaban también de una forma u otra persiguiendo. Y luego Dios, el Señor, me entrega ese don de poder mirar y poder mirar a nivel espiritual demonios, ataduras que hay en el mundo. Dios me dio ese don. Y cuando de discernimiento, el don de discernimiento, el don de la ciencia, y también mirar que esa exégesis, esa hermenéutica que yo he aprendido a perfeccionarla. Y a partir de ese don que el Señor me había entregado, entonces lo fui perfeccionando, y ya luego en la iglesia, ya una vez con la nueva doctrina, ya me dieron la oportunidad de ser maestra en la iglesia Misión Vida y Libertad. Me ungieron como maestra. También me han dado la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y yo soy muy buena haciendo exégesis y hermenéutica. ¡Qué bendición! Pero ya con la verdad. Y otra cosa es mirar ese don que Dios me ha dado de liberar, ¿sí? Yo soy de las personas que
siento, el Señor me ha dado ese don de sentir, de mirar más allá, en lo sobrenatural, de descubrir lo espiritual, eso sobrenatural que viene del mal. Y mire, hay una cosa, hermana, de que Dios permite muchas veces estas cosas. Por eso dice la palabra del Señor que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. El Señor nos dice en su palabra que estábamos escogidos aún desde antes de la fundación del mundo. Y eso es algo muy lindo. ¿Con qué propósito? De que a pesar de que tuvimos que pasar quizá muchos bueno, los que han nacido en cuna cristiana, es decir, que sus padres son cristianos verdaderos, pero muchos, digamos, de los que nacimos y nuestros padres eran terribles, que nos llevaban siempre hacia el error en lugar de llevarnos a la verdad, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa? Esto ahora le ha servido como una experiencia, como un testimonio para muchas personas que han tenido que pasar por ahí. Entonces, usted ha llegado el momento de que en el nombre del Señor, por la palabra, los ha logrado rescatar. Sí, ayudar a formar a las personas. Correcto. Yo pienso que esta ayuda que yo tuve me ha ayudado a dos cosas. No solamente es evangelizar y llevar la palabra a aquellos que no conocen, sino que dentro de los mismos cristianos es nacer de nuevo. Porque muchos Correcto. cristianos están en la vida cristiana, pero realmente no han nacido de nuevo. También de confrontar muchas doctrinas falsas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Porque como a mí me tocó eso, entonces Dios me dio la autoridad a través de lo que viví de desenmascarar esa religiosidad de no vivir una nueva vida en Cristo y de vivir doctrinas falsas. Y ante todo, poder ayudar a formar tanto a personas ya cristianas que ya vienen en un proceso y también llevar la palabra a personas que no conocen. Ayudar a muchas mujeres que viven cautivas, mujeres que viven cautivas en el matrimonio, en el trabajo, en una familia, en querer salir de una doctrina que no es. Y fíjate, pastor, que no es solamente en la doctrina católica. El hecho de que el Señor me fue preparando porque yo soy licenciada en ciencias religiosas, entonces conocer muchas doctrinas de distintas religiones y confrontar a las personas con esas religiones, llevar la palabra a los profesionales. Claro. Y mire lo que dice la palabra del Señor allá, 1 Timoteo 4:16. Precisamente usted lo acaba de decir. Es muy importante porque en tantas doctrinas, religiones, doctrinas de demonios, dice la palabra del Señor. Pero ya en 1 Timoteo 4:16 la Biblia nos dice, ten cuidado de ti mismo. Mire lo que dice la palabra, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La sana doctrina es la única que lleva a ese verdadero conocimiento de la verdad para que la persona pueda permanecer firme sin desviar ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Sí, esto a mí me da una firmeza en la fe y a medida que pasa cada vez más el tiempo, mi fe es más fuerte. Soy una persona que creo en Dios, que considero que Dios es poderoso, que Dios sí hace milagros, que Dios hace posible lo imposible. Porque para Dios no existe ataduras, para Dios no existe nada imposible. Dios todo lo puede, en la medida en que tengamos fe. Y por eso uno de mis grandes objetivos dentro de mi vida cristiana y mi proyecto de vida es dar a conocer la palabra de Dios a las personas que no conocen en la evangelización, pero también ayudar a formar a los que ya están siguiendo la palabra de Dios para que nazcan de nuevo, para que corrijan esos errores doctrinales. Ayudar a las personas que tienen otros credos religiosos a ver la verdad y también a los profesionales. Yo en este momento soy abogada, Dios me dio la oportunidad de estudiar Derecho y confrontar esas leyes con las leyes de la palabra de Dios. Para mí ha sido un privilegio grande que el Señor me ha dado. Y es algo muy importante porque esto es cuando la persona hace ese trabajo de licenciatura, de ser abogado, y cuando la persona va a la Escritura, el Señor da una sabiduría, un conocimiento, una inteligencia para poder, a la luz de la palabra,
que aquellos problemas, aquellas cosas que vienen a la persona, haya esa respuesta directamente por la dirección del Señor. Pastor, disculpe que lo interrumpa. Yo quisiera orar por todas las personas que nos están viendo e invitar especialmente a aquellos hermanos en la fe que están profesando otros credos religiosos. Hay una palabra en Efesios 4, versículo 12 y 13, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Quiero invitar a estas personas, hermanos, si tú estás pasando por una crisis, no te desanimes, solamente ten fe en Dios, no dudes, cree. Y además, todos los hermanos que están en credos religiosos distintos, yo los animo a que den su paso de fe y a que busquen la verdad en la verdadera doctrina. Bueno, mis amados, el tiempo se nos ha terminado. Un abrazo para todos y que el Señor les bendiga y gracias, hermana, por haber estado con nosotros. A usted por invitarme y un saludo muy cariñoso a todos los hermanos en Cristo. El pastor Oscar Pérez te enseña cómo Dios puede restaurar la familia, los jóvenes y la nueva generación en su programa Eterna Redención. Todos los domingos a las 9 de la noche, solo aquí, en CMB Televisión. Lo mejor para ver. Misión, Vida y Libertad presentó su programa Eterna Redención. Redención al cautivo. Restauración en la familia. Redención en la identidad. Redención en la salud. Redención en los jóvenes. Redención para la nueva generación.